Bienvenidos una vez más a un Gobierno Informa, en esta oportunidad para referirnos al presupuesto de la Nación para el año 2024, que fue aprobado el día martes en el Congreso Nacional. Este presupuesto fue aprobado después de 4 meses de preparación, 2 meses de discusión en el Congreso, y fue aprobado con gran apoyo, con amplio apoyo de todos los sectores políticos, luego de un proceso que tuvo mucho diálogo y tuvo muchos acuerdos. Y yo creo que lo primero que hay que destacar quizás es eso. Hoy en día muchas veces echamos de menos los acuerdos, echamos de menos la cooperación en temas de política pública, pero en este caso afortunadamente eso existió. Y eso permitió no solamente aprobar el presupuesto, sino que junto con aprobar el presupuesto se destrabaron algunos temas muy complejos de política pública en salud, en educación, los cuales se plasmaron en acuerdos escritos. Por ejemplo, en el caso de salud, se identificó más de 8.000 cupos que van a poder ser ocupados por las personas que han estado, los profesionales que han estado trabajando, que han estado contratados honorarios por la emergencia del COVID. También dentro de la misma área de la salud se van a duplicar los recursos que estaban originalmente asignados para reducción de listas de espera y con eso vamos a tener un programa anual de cerca de 60.000 intervenciones quirúrgicas financiados por el presupuesto, por los programas especiales de reducción de listas de espera, por los de productividad. Y en el caso de la educación se logró un acuerdo en términos de cómo lograr salir adelante en el proceso de fortalecimiento de la educación pública, creando esta pausa activa en la creación de los SLEP. Pausa activa significa que va a haber la posibilidad de postergar la implementación de algunos SLEP, va a haber la posibilidad de que algunos municipios soliciten su exclusión temporal de un SLEP, pero es activa porque mientras tanto se va a estar trabajando en mejorar las normas, el diseño operacional para que los SLEP efectivamente se reflejen en escuelas públicas, en liceos públicos de mejor calidad, en mejores condiciones de funcionamiento y que se puedan preocupar de la educación y no estén, constantemente presionados por temas económicos o operacionales. Así que esto, por supuesto, es parte de un presupuesto que se va a expandir en un 3,5% durante el próximo año, va a crecer algo más que lo que va a crecer la actividad económica. También tiene recursos para incrementar toda la acción del Estado en materia de vivienda. Vamos a crecer en 12% los recursos para vivienda, para avanzar en el plan de emergencia habitacional. También hay avances en materia de orden público y seguridad, con un crecimiento de 5,5% en esos recursos para financiar programas de resolución de casos criminales, de combate contra el crimen organizado, de tranquilidad, de seguridad en los barrios y de fortalecimiento del Ministerio Público, entre otras cosas. Hay que destacar también que en el curso de la discusión del presupuesto, a raíz de la evaluación positiva que tuvimos del bolsillo familiar electrónico, también se incorporaron los recursos para que el bolsillo familiar electrónico, que actualmente beneficia a 1,5 millones de familias, más de 3 millones de personas, se pueda extender el próximo año. Estaba originalmente presupuestado que terminara en diciembre, ahora se va a extender hasta abril y vamos a tener tiempo ahí cuando tengamos nuestra negociación con las organizaciones de trabajadores para ver su desarrollo más allá de esa fecha. Así que también en eso una buena noticia para las familias que hoy en día reciben ese apoyo por parte del Estado que le permite reducir las cuentas en las compras de productos de alimentación y de productos productos básicos. Así que dicho eso, le voy a ofrecer la palabra aquí a mis compañeros en esta mesa, partiendo por el ministro Elizalde. Por favor, ministro. Muchas gracias, ministro Marcel. Bueno, es claro el compromiso del gobierno del presidente Boric con la seguridad, un desafío que afecta la vida cotidiana de las chilenas y chilenos, y por eso
Llevamos hasta el momento un récord de leyes de seguridad aprobadas, más de 40. Nunca antes ningún gobierno desde que recuperamos la democracia había avanzado tanto. Pero este compromiso también se expresa en el presupuesto, que crece más, el presupuesto de seguridad crece más que el presupuesto global, en un 5,7%, con recursos que se van a traducir, por ejemplo, en la adquisición de nuevos vehículos para Carabineros y la PDI, más recursos para el Ministerio Público, para también potenciar el plan Calles sin Violencia, entre otras iniciativas. Para dar ejemplos concretos, estamos enfrentando a grupos delictuales con mayores capacidades operativas, más sofisticadas y también con más violencia. Y en ese contexto estamos llevando adelante una lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, que incorpora 78.000 millones de pesos al Plan Nacional contra el Crimen Organizado, que fortalece la coordinación entre Carabineros, la PDI, aduanas, la Directemar o Dirección General de Territorio Marítimo y Marina Mercante de Chile y la Dirección General de Aeronáutica Civil. Asimismo, se van a renovar más de 200 vehículos de la PDI y se van a adquirir más de 1.000 vehículos para Carabineros, lo que va a permitir desarrollar de mejor forma sus capacidades operativas y, por tanto, tener un mejor resultado en los tiempos de respuesta. Y adicionalmente, el presupuesto de Carabineros se incrementa en más de 19.000 millones de pesos para aumentar su dotación y adquirir equipamiento policial. Asimismo, y adicionalmente, vamos a seguir avanzando en el plan de Calles sin Violencia a través de la iniciativa que genere barrios más seguros. De esta forma, se incrementa además en un 4,5% el presupuesto del Ministerio Público, lo que permitirá además instalar fiscalías locales en Colchane, San Pedro de Atacama y Puerto Williams. Al respecto, es necesario destacar que se está tramitando y se aprobó ya en el Senado, ahora pasa a la Cámara, el proyecto de reforma constitucional que crea la Fiscalía Supraterritorial, y también hemos presentado las indicaciones al proyecto que crea la Defensoría de las Víctimas, de manera de proteger de mejor forma a las chilenas y chilenos. Y se va a aumentar en más de 3.500 millones de pesos los recursos destinados al Servicio Nacional de Migraciones, lo que representa una duplicación respecto del monto original. Por último, quiero insistir en la valoración del diálogo unitario que nos permite avanzar con buenas iniciativas para Chile. Lo ha dicho el presidente Boric, lo ha reiterado el ministro Marcel. Los panamericanos y parapanamericanos son el mejor ejemplo. Cuando los unimos podemos lograr grandes cosas y, por tanto, podemos hacer que nuestro país avance. Y el llamado que reiteramos permanentemente es a que todos los actores sociales y políticos concurramos en un esfuerzo conjunto para sacar a Chile adelante. El Gobierno insistirá, por tanto, en el diálogo y los buenos acuerdos para el país. Gracias. Le voy a dar la palabra ministro. a la subsecretaria de Hacienda, Heidi Werner. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Quiero hacer énfasis en aquellos aspectos que contempla también el presupuesto para dar una mayor seguridad económica a las familias de menores recursos, pero también a las pymes. Como ustedes saben, se legisló el aumento a 500.000 pesos del salario mínimo a julio del 2024 y para facilitar eso hay un subsidio, ¿no es cierto?, para las pymes que involucra más de 145.000 millones. Eso también es parte, por supuesto, de este presupuesto. Junto con ello, es importante, como lo mencionó el presidente ayer, seguir enfatizando y teniendo medidas pro crecimiento. Este presupuesto es pro crecimiento y, entre otras materias, aumenta en un 10,2% la inversión del Ministerio de Obras Públicas para un conjunto de obras tanto de manera directa impulsadas por el Ministerio como a través de concesiones y distintas licitaciones y relicitaciones. Un ejemplo de eso es la ruta, por ejemplo, de Curanilahue a Nacimiento o también el tramo de Arica a Tambo Quemado. Adicionalmente, este presupuesto comenzará a implementar el Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo, que fue parte de la ley del royalty, y de esta forma va a incrementar en un 6,5% los recursos otorgados para la inversión en los gobiernos regionales. También, como ya lo mencionó el ministro, como una medida de seguridad económica se encuentra el bolsillo familiar, que junto con entregar el beneficio de aporte a la canasta para cerca de 3 millones de beneficiarios, tiene además una externalidad muy positiva en los comercios, en los minimarkets, en los almacenes de barrio, que también favorece a las empresas de menor tamaño.
Ya hemos tenido una evaluación de este instrumento y parte importante de las compras en el rubro alimento se da en este tipo de lugares. También tenemos el aumento del 20% de la asignación familiar y el subsidio único familiar. Adicionalmente, en otras materias, este presupuesto 2024 fortalece la preparación del Estado frente a las emergencias, donde se establece un plan preventivo de incendios forestales por más de 120.000 millones, y también el plan de recuperación de los incendios de los suelos degradados. Adicionalmente, se contempla un conjunto de recursos a más de 192.000 millones para la recuperación de la región del Maule en el presupuesto de la Subdere, y como ya mencionó el ministro, aparte de cumplir la meta de del Ministerio de Vivienda, con más de 160.000 viviendas como parte del programa de emergencia habitacional, eso se concreta con el aumento de 11,9% en el MIMBU. Producto también de los acuerdos, además de lo mencionado por el ministro Marcel, están los acuerdos que surgieron a propósito del presupuesto de Cercotec, apoyando a las pymes, en particular aquellas que tuvieron problemas durante el estallido. Adicionalmente hubo acuerdo en relación a los proyectos de agua potable rural, especialmente aquellos que requieren modificaciones, habilitación y mejoramiento, de modo de lograr un presupuesto que sea ejecutado de manera más ágil. Y por último, también como un ejemplo de los acuerdos, está lo que ocurrió con el presupuesto del Tesoro de Empresas Públicas, donde se incorporaron trenes de acercamiento a través de los recursos que se entregan desde el presupuesto AF. Directora. Para terminar, queríamos remarcar algunos puntos en términos de la seguridad social que también trae este presupuesto. Por una parte, un aumento histórico en el presupuesto de salud. El 40% del total de la expansión del gasto va justamente a esta partida, con medidas como la puesta en marcha de hospitales, nuevas inversiones, tanto para la atención primaria como también para la atención secundaria. También destaca el aumento en materia del Sistema Nacional de Cuidados, un 20% tanto para centros comunitarios, también para residencias de adulto mayor y para la red local de cuidados que se operacionaliza a nivel municipal, a nivel local. Y por último también, una parte importante de la discusión del Congreso fueron los más de 1.000 cambios que tuvo la ley de presupuesto de manera normativa. Cuando uno ve la ley de presupuesto, cada programa presupuestario tiene sus asignaciones, esas asignaciones marcan cuántos recursos van a cada uno de los programas, pero además también trae consigo una normativa asociada a cada uno de esos programas. Esa normativa, que en la ley de presupuesto son más de 700 páginas, en más de 2.000 asignaciones, durante los años se había ido acumulando excepcionalidades que hacían que las normas generales que nos dábamos en el articulado de la ley de presupuesto estuvieran llenas de excepciones a lo largo de la ley. Ese trabajo, que fue un trabajo importante de manera preparatoria y que acoge las recomendaciones de la Comisión Jara Quemada, está materializado en la ley de presupuesto. En particular, las reglas de concursabilidad, como la regla general para las transferencias del Estado, así también el contenido mínimo que tienen que tener los convenios que se hagan entre instituciones privadas sin fines de lucro y el Estado, reglas de transparencia, de inhabilidad de participar en los concursos, entre otros cambios que, si uno los va contando a lo largo de la ley de presupuesto, suman más de 1.000 cambios, y eso también se agradece la colaboración del Congreso para concretar esos cambios en la ley de presupuesto. Muchas gracias, directora. Con eso quedamos disponibles para sus preguntas. Buenos días, ministros, subsecretaria y directora. Para el ministro Marcel, ministro, si pudiera detallarme en qué consiste el Gabinete Pro Crecimiento que anunció anoche el presidente, quiénes lo integran, sus funciones, y si se debe a que advierten alguna complejidad adicional para crecer en el 2024. ¿Se diferencia en algo al equipo económico actual? Muy bien. Bueno, este gabinete económico al que hizo referencia el presidente son los ministros del área económica, incluyéndome a mí mismo, por supuesto, y fundamentalmente la tarea que nos ha encargado el presidente es agilizar todos los procesos de inversión
de proyectos que están para ser implementados durante el próximo año, pero que a veces se encuentran, ¿cierto?, con cuellos de botella, con trabas, y por lo tanto, es cierto, lo que él nos está pidiendo es tener un foco en todas esas iniciativas que van a ser muy importantes, no solamente para el crecimiento del próximo año, sino que también para los años siguientes. Lo mismo en materia de empleo, especialmente vinculado a esos proyectos de inversión, poder estimar los empleos que va generando cada proyecto y por lo tanto, al momento de agilizar y facilitar esas inversiones, también facilitar esa creación de empleo. Son iniciativas necesarias para poder asegurar que las estimaciones de crecimiento que tenemos para el próximo año efectivamente se materialicen y eso sea una base para poder continuar creciendo en los años siguientes. Pero van a funcionar con cierta periodicidad. ¿Y quiénes son? Porque también va a estar Obras Públicas. ¿Se podría detallarme quiénes son? Sí, incluye a los ministerios de Economía, Trabajo, Obras Públicas, Vivienda, Minería, Energía y Agricultura. Más Hacienda. Hola, buenos días al ministro de Hacienda. Preguntarle por el pacto fiscal. Hoy día hay 2 reuniones durante la tarde. Entonces, preguntarle cuándo vamos a tener o va a tener usted el cálculo del aporte del crecimiento al 2,7% del PIB, que es la recaudación que se busca, y también el cálculo del aporte del mejor gasto público en el 2,7% del PIB. Eso por un lado. Y lo otro, después de hoy día, ¿qué sigue después y cuándo vamos a tener ya como los proyectos más concretos y la priorización que van a tener? Sí, los 2 datos fundamentales que son el espacio fiscal que genera el mayor crecimiento económico producto de las iniciativas de impulso al crecimiento que están en el mismo pacto fiscal, lo vamos a tener como resultado del trabajo del comité de expertos que encabezado por Manuel Marfán. Él va a hacer una presentación en la reunión que hay hoy día a las 12 del día. Y después en la tarde vamos a tener la presentación del estudio de la OCDE sobre reasignación de recursos públicos. Con eso vamos a tener todos los parámetros que necesitamos para poder saber cuánto del mayor espacio fiscal que es necesario para financiar las iniciativas prioritarias va a provenir de mayor crecimiento y de mayor eficiencia en el uso de los recursos públicos. A eso se va a agregar, ¿cierto?, lo que ya se ha estado trabajando respecto del mejoramiento, el mejor cumplimiento de las obligaciones tributarias y nos va a quedar, ¿cierto?, un espacio que llenar que va a ser el marco para las propuestas en materia de reforma al impuesto a la renta. Y eso lo vamos a ver la próxima semana. Y con eso vamos a ya haber completado todas las piezas de este puzzle y por lo tanto vamos a tener ya una propuesta completa, comprensiva, en los 6 temas que se propuso abordar el pacto fiscal. Ministro Marcel, buen día. Quería preguntarle si nos podría dar una definición más exacta de qué es lo que busca el gobierno con el proyecto del CAE, si hay un grado de condonación en eso. ¿Y cómo se entiende que ahora esta sea una prioridad para el gobierno si en mayo de este año usted dijo que la reducción de las listas de espera, la salud universal y la seguridad eran más relevantes? Sí, primero tenemos que tener claro de qué es lo que está comprometido por el gobierno. En los compromisos que surgieron de la discusión del presupuesto, uno de los 57 compromisos señala que antes de la presentación del próximo presupuesto va a haber una propuesta de nuevo sistema de financiamiento para los estudiantes de la educación superior. Eso significa que el sistema que hoy día tenemos, que es, por así decirlo, heredero del CAE, con una serie de modificaciones, de límites, por un lado, a la carga financiera sobre los deudores, plazos, etcétera. Todo eso sabemos, y creo que todo el mundo, todos los actores saben, que es un sistema que requiere una solución más permanente que los distintos parches o ajustes que se le han ido haciendo en el camino.
Entonces, ese es el compromiso, generar esa propuesta. Por supuesto que al momento de formular una propuesta sobre el nuevo sistema de financiamiento para la educación superior, habrá que hacerse cargo también de los problemas que arrastra todavía el antiguo sistema de financiamiento de la educación superior. Lo que haya en esa materia se va a ajustar a todos los condicionantes y parámetros que hemos definido hasta ahora. En primer lugar, ¿cierto? Si estamos hablando de prioridades, hemos dicho primero es importante resolver los temas de pacto fiscal antes de, ¿cierto?, abordar el tema del financiamiento de la educación superior. Como veíamos recién en la respuesta que acabo de dar, ¿cierto?, los temas de pacto fiscal estamos ya entrando en tierra derecha y por lo tanto en lo que resta de este año deberíamos tener los acuerdos políticos para sacar adelante el pacto fiscal. En segundo lugar, no va a competir con las pensiones, con la reducción de listas de espera, con la seguridad ciudadana por recursos públicos. Por lo tanto, tiene que ser en esa materia un proyecto, una propuesta que sea realista desde el punto de vista financiero y que tenga su propia fuente de financiamiento. Esos son los requisitos que se han ido definiendo con el correr del tiempo, siguen estando vigentes y lo que se ha agregado, ¿cierto?, con este punto dentro de los compromisos de la ley de presupuesto es que esa propuesta va a estar finalmente sobre la mesa antes de la próxima discusión presupuestaria. Yo tengo una segunda pregunta. La semana pasada la vocera Vallejo dijo que crecer un 0,6% era un tapaboca para los agoreros del pesimismo. ¿Usted cree que crecer a ese nivel de crecimiento podría interpretarse como un tapaboca? Bueno, a lo que se refería la ministra Vallejo es que, como ustedes bien saben, porque cierto, muchos de ustedes son periodistas del área económica, hemos tenido meses y meses durante los cuales se habló de una crisis, se habló de una recesión, se habló de varios trimestres continuados de caídas de la actividad. En fin, hubo muchas cosas de ese tipo que se dijeron y que en buena medida se resumen en que a principios de año el pronóstico para la actividad de este año era de una caída de 1,5% del producto. Eso como mediana, porque había quienes pronosticaban caídas del 2% y más. Lo que estamos viendo ahora es que con las cifras de las cuentas nacionales trimestrales ya parece bastante claro que este año no vamos a tener una caída de actividad. Por supuesto, es todavía, ¿cierto?, un crecimiento muy bajo o nulo, producto de que hemos tenido que dedicar los últimos 2 años a rebalancear la economía después de los desequilibrios con los cuales partimos en el 2022. O sea, no podemos olvidarnos que teníamos una inflación que estaba acelerándose, que llegó hasta el 14%, hasta el 14,1% en agosto del año pasado, no hace tanto tiempo, y que todo eso requería, ¿cierto?, que la economía se ajustara. Ahora la economía se ajustó sin necesidad de una recesión, sin necesidad de una crisis. Lo hicimos de una manera hicimos un aterrizaje bastante más suave y eso sin duda que es algo positivo. Ahora, desafíos para adelante, por supuesto que son muchos los que nos quedan, pero dejar atrás todo ese periodo de ajuste y hacerlo sin haber vivido o el impuesto a la ciudadanía, una crisis, un alto costo social, por supuesto que es algo positivo. Ministro Marcel, ¿cómo está? Buen día. Ministro, independiente que podría ser positiva la reacción que ha tenido el Servicio de Impuestos Internos al querellarse por la arista facto del caso Audios, ¿no llama la atención que la institución no se haya percatado de las 10.000 facturas falsas que se emitieron a empresas que ha fallado en los mecanismos de detección de este tipo de fraudes? A ver, la querella que se presentó ayer por facturas falsas proviene de la investigación que se inició a raíz de la acción de la CMF respecto de esta institución financiera y su factoring. Por lo tanto, es anterior, o sea, esa investigación es anterior
a el conocimiento de las grabaciones del abogado Hermosilla y los socios de esta empresa. Cuando hay fraudes, se descubren de alguna manera. Si no se descubriera, si todo se pudiera prever de antemano, ¿cierto?, nunca habría ninguna investigación. Hay gente que vulnera la ley, que comete actos ilegales como estos, y cuando hay indicios de que ello ocurre, lo importante es que las instituciones investiguen y lleven a cabo ¿cierto?, las acciones legales que correspondan. Entonces, creo que es importante, así como en su momento, cuando se dieron a conocer estas grabaciones, se hizo notar que en realidad estaban asociadas a un intento por evitar sanciones que ya habían estado siendo aplicadas por la CMF. Del mismo modo, ¿cierto?, esta arista ligada a las facturas falsas utilizadas en el factoring también proviene de una investigación que se inició antes del conocimiento de estas grabaciones. Ministro Elizalde, ¿cómo está? Buenos días. Hace pocos minutos nos enteramos que Renovación Nacional anuncia que va a la Contraloría General de la República por intervencionismo electoral por parte del Ejecutivo de cara al plebiscito constitucional. En el oficio detallan la frase que se ve en un afiche de la CEGOV, en donde se dice que en el en contra seguirá la actual Constitución y no habrá un proceso constitucional nuevo, y por otro lado está la frase del día de ayer del presidente sobre no retroceder en torno a los derechos de las mujeres. ¿Cómo se toma esta medida que ya se va a concretar en los próximos minutos, que es ir a la Contraloría por este tema? Bueno, estamos en democracia, los distintos actores políticos pueden ejercer las acciones o atribuciones que confiere la ley. No obstante, la postura del Gobierno es clara. Lo que se plebiscita el 17 de diciembre es el texto propuesto por el Consejo Constitucional. Respecto de ello que tienen que pronunciarse los ciudadanos y ciudadanas. Y el Gobierno, por tanto, lo que está haciendo es cumplir con su obligación, que consiste en que exista la mayor cantidad de información para que la gente concurra con todos los elementos de juicio a las urnas. Por eso se han impreso constituciones, por eso se están distribuyendo de la misma forma que se hizo con el proceso anterior, y vamos a mantener esa línea de conducta. El Gobierno está concentrado en gobernar, en sacar adelante iniciativas que resuelvan los problemas de los chilenos. La ley de presupuesto recientemente aprobada es una muestra clara al respecto. También la agenda legislativa intensa que hemos tenido con proyectos en materia de seguridad económica, de seguridad social y también seguridad pública. Así que nosotros no nos vamos a desviar de lo que es nuestro compromiso y el esfuerzo que estamos haciendo, que consiste en llevar adelante las iniciativas que beneficien a los chilenos, que permitan mejorar su calidad de vida. Creo que no existe fundamento en una petición de esa naturaleza. Ministro, además quería preguntarle por el tema del caso convenios. Ya sabemos que está este allanamiento en las oficinas del MIMBU. ¿En qué posición queda el ministro de Vivienda, Carlos Montes? Porque ya salieron desde la oposición a pedir nuevamente su renuncia. El Gobierno ha sido claro, el presidente Boric ha sido enfático. Nosotros creemos que es imprescindible que estos hechos se esclarezcan. Y por tanto, tenemos que dejar que las instituciones lleven adelante su trabajo, pero además contribuir con toda la información necesaria para que las investigaciones sean exitosas. Los hechos deben ser esclarecidos. Si se determinan responsabilidades criminales, tienen que aplicarse las sanciones que establece la ley. Finalmente, nosotros vamos a insistir en ese esfuerzo. Por eso, en su momento, el propio ministro Montes entregó todos los antecedentes al Ministerio Público. Por eso también entregamos todos los antecedentes al Consejo de Defensa del Estado para que se procediera a la presentación de las querellas respectivas. Estamos comprometidos con el esclarecimiento de estos hechos. El presidente ha sido enfático, ningún hecho de corrupción tiene que ser permitido, por tanto, el Ministerio Público debe llevar adelante su investigación y los tribunales deben finalmente determinar las responsabilidades penales. Y por tanto, bueno, es el Ministerio Público el que determina las diligencias necesarias para el esclarecimiento de los hechos. Todos los actores debemos contribuir para que estas investigaciones sean exitosas. Sí, para la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, preguntar respecto a este informe que emanó de la Comisión Investigadora por el caso Convenios. Finalmente, ahí en ese informe se hizo un reproche legal y administrativo hacia la figura del ministro Carlos Montes y también hacia usted, hacia la propia directora de Presupuestos, que finalmente todavía no se consideran sus descargos, o si usted quizás piensa que faltó tal vez precisar o aportar alguna idea, quizás sería bueno que
que lo hiciera en esta instancia antes de que el informe se vote en la Cámara de Diputados. Y también preguntarle por estos allanamientos que han habido algunas dependencias del MIMBU, si usted puede asegurar que esto no va a ocurrir, al menos en las oficinas de la DIPRES. Sobre la última pregunta, yo creo que el ministro Elizalde ya lo explicó de la manera más correcta. La voluntad del Ejecutivo, del Gobierno, ha sido de máxima colaboración al respecto. Y sobre la primera pregunta de la comisión investigadora, bueno, yo he estado muy disponible a asistir, estuve disponible también a asistir a la comisión investigadora cuando también si se tocaba el tema de los gobiernos regionales. Lamentablemente eso no sucedió, pero efectivamente también mandamos un oficio con harto detalle sobre algunas aseveraciones o afirmaciones que se dieron en ese contexto. El informe todavía no está listo, entonces lo que tenemos acceso es más bien a las conclusiones del informe, y ahí yo creo que es importante decir que no hay, es difícil referirse porque no hay ningún hecho concreto, alguna referencia a un cambio en específico que uno pudiese decir esto pasó o esto no, sino que más bien son expresiones más bien generales, pero es importante decir que ahí no hay ninguna referencia específica. Nosotros hoy día, del año 2022 al año 2023, existieron mejoras importantes en materia de control, reasignaciones presupuestarias que antes no pasaban por el órgano contralor, se establece que así sucedan, hay reglamentos para la asignación directa, pero también ahí creo que por el foco de esta instancia también es importante que si bien la ley de presupuesto 2023 mejoró, esta ley de presupuesto 2024 es muchísimo más robusta incluso en aquello. O sea, la concursabilidad para los gobiernos regionales como norma general, el nivel de detalle que tienen que tener los convenios como norma general, además también las instancias donde tiene que pasar el Consejo, las cosas que tienen que pasar por el Consejo Regional, también es súper importante, y eso también, de nuevo, agradecer al Congreso que también, si bien nosotros teníamos una propuesta, también fue mejorada en el debate legislativo. Ahora bien, respecto a lo segundo, yo sé que tal vez es un poco azaroso, pero no puede descartar de todas formas que vayan a allanar la oficina de la DIPRES. ¿Hay información todavía que ustedes, a cargo de ese departamento, usted en este caso, sienta que se puede entregar a la justicia para que se pueda avanzar en esta investigación? Todos los requerimientos de información han sido entregados en plazos bien acotados y bien rápidamente. Así que, de nuevo, el Gobierno es más interesado en que esto se aclare rápido y hemos puesto totalmente la disposición, y no solamente de manera activa en ese sentido al respecto. Claro, no deberían allanar la DIPRES. Muchas gracias. Vamos a dar paso ahora a las preguntas regional de la radio San Andrés de Tarapacá. Hola, ¿qué tal, amigos ministros de Estado de nuestro país? Desde aquí, Rodolfo Ernesto Aguirre Villar, locutor, periodista, presidente de la ARSI de la región de Tarapacá. Y la consulta es la siguiente: si acaso consideran para el presupuesto de 2024 aumentar el financiamiento para los fondos de fomento de medios de comunicación de Chile, ya que este 2023 hubo muchos proyectos que quedaron fuera, proyectos buenos. Entonces, esa era nuestra inquietud. Gracias por pensar en nosotros, gracias por llamarnos y considerarnos para esta pregunta. Que estén muy bien. Saludos desde el norte de Chile, región de Tarapacá. Efectivamente, el Fondo de Medios, si bien iba en un presupuesto de continuidad al Congreso, dada la petición también transversal que ocurrió en el Congreso, y también la evaluación positiva que ha tenido en el sistema de evaluación y monitoreo de la Dirección de Presupuesto, este programa en particular fue aumentado y crece al mismo ritmo que crece el resto del presupuesto. Sabemos que, o por lo menos como lo representando los parlamentarios, hay cierta demanda insatisfecha todavía en este fondo, así que esa fue una de las modificaciones que en el trámite de la Cámara, si mal no recuerdo, se hizo esa modificación. Muy bien, con eso entonces terminamos este Gobierno Informa.